Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Queremos dar gracias a Dios por un tiempo más que Él nos puede dar para poder enseñar, para poder ministrar tu vida y para poder estar haciendo esta serie de mensajes que hemos denominado Entendiendo los tiempos de Dios. Hemos invertido este tiempo para poder hacer estas cápsulas de enseñanza, entendiendo que la venida del Señor o la segunda venida del Señor, como muchos la llaman, es una serie de acontecimientos, como lo hemos dicho antes, donde tiene como comienzo el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto?, la resurrección de los muertos en Cristo, y culmina con la segunda venida gloriosa del Señor. Entonces hemos querido dar luz a algunos acontecimientos o algunas señales que tienen que suceder antes de que Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Necesitamos entender que en qué día estamos viviendo y hacia dónde vamos, y es por eso que hemos querido hacer esta serie de mensajes para poder traer luz, edificar tu vida y que tú puedas entender a dónde estamos parados, que cuando escuches las noticias que hoy día estamos escuchando alrededor del mundo, no solamente la noticia de las pandemias, sino que de las catástrofes que están sucediendo en el mundo entero, podamos saber y entender qué días estamos viviendo. Amén. Así que hemos traído esta serie de mensajes para que tú puedas comprender y entender cuáles son los tiempos de Dios o los tiempos que Dios nos ha permitido vivir. Por eso que la serie de estos mensajes se llama Entendiendo los tiempos de Dios. Y esta vez queremos dejarte con una enseñanza que tiene que ver con una señal en la iglesia. No solamente las señales serán hacia el mundo, no solamente las señales serán hacia Israel, no solamente las señales serán hacia la sociedad de los últimos días o las señales en el cielo, sino que también habrá una señal en la iglesia, y todos conocemos esa señal como la señal de la apostasía. Sin embargo, vamos a hablar en este día sobre el último mensaje a la iglesia de la Odisea, que habla de la iglesia tibia, y el título de este mensaje lleva como nombre una señal en la iglesia. Así que queremos dejarte con esta enseñanza, que puedas tener un tiempo, 10, 15 minutos para poder escuchar este mensaje y que el Señor traiga luz a tu vida y para que puedas entender en los tiempos que estamos viviendo. Así que también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le da ahí suscribirse, ¿no es cierto?, y activar la campana para que te estén llegando las notificaciones, donde cada semana estaremos subiendo un mensaje, ¿no es cierto?, una enseñanza, una cápsula, entendiendo los tiempos de Dios. Así que queremos bendecirte y dejarte con esta enseñanza. Amén, hermanos. Acá estamos. Una vez más, como le habíamos dicho en la parte anterior, llevando la serie de mensajes Entendiendo los tiempos de Dios, y esta vez hemos querido hablar de la señal en la iglesia. Y como todos sabemos que la gran señal en la iglesia, antes de que Cristo venga, será la apostasía. La palabra apostasía, una de sus definiciones, es caerse del fundamento, o es dejar de lado el fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que van a apostatar, ¿no es cierto?, de la fe, es que se van a caer del fundamento que es Cristo, van a dejar de hablar del Señor, van a dejar de hablar de la cruz, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos hablar en este día y traer como memoria es el mensaje de las 7 iglesias, y específicamente el mensaje de la iglesia de la Odisea. Cuando hablamos de la iglesia de la Odisea, nos vamos a dar cuenta que el Señor la nombra como una iglesia tibia, y es eso lo que queremos hablar en esta hora. El título del mensaje o de la enseñanza es Una señal en la iglesia, y está ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Es un texto que muchos de nosotros lo conocemos, pero lo vamos a volver a recordar, porque sí tiene una gran profundidad las características de esta iglesia, y entendemos también que es el último mensaje que Cristo le habla a la iglesia acá en la tierra. Por lo tanto, los grandes escatólogos bíblicos han determinado y han dicho que esta es una de las características de cómo sería la iglesia en los últimos días. Amén. Así que vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, hermanos, lo que acabamos de leer es el último mensaje a la iglesia. La iglesia está todavía en la tierra, y el último mensaje a la iglesia de la Odisea, y que tiene que ver con el tiempo del fin, es un mensaje de reprensión. Todos tenemos que entender que la iglesia de la Odisea ha caído en un estado de tibieza espiritual. Ese es el gran problema que tiene esta iglesia. Y hay grandes motivos de por qué ella cayó en este estado de tibieza espiritual. Hay que entender que Dios quiere a sus hijos encendidos en el fuego del Espíritu Santo, ardiendo en el Espíritu. La palabra caliente que se usa ahí para referirse al agua, ¿no es cierto?, tiene que ver con arder, con que Dios aprueba el que estemos ardiendo en el Espíritu. Los fríos, ¿no es cierto?, nos habla del estado de aquellos que todavía no conocen al Señor. Es por eso que Dios le dice a Filadelfia, le dice, por tanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Eso quiere decir que los fríos están lejos de Dios, todavía no conocen al Señor, sus vidas espirituales están totalmente congeladas, están frías delante del Señor. Sin embargo, aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿no es cierto?, tenemos que vivir una vida encendida en el fuego del Espíritu. Esa es la condición en la que Dios quiere que estemos, esa es la condición en que Dios quiere que todo cristiano esté. Sin embargo, lo que no quiere Dios y lo que Dios aborrece es la tibieza espiritual. ¿Por qué? Cuando hablamos de tibieza espiritual, vamos a entender que es una mezcla entre agua fría y agua caliente. Para poder tener un estado tibio del agua, para poder tener un estado tibio, necesitamos combinar el agua fría y el agua caliente. Por lo tanto, vamos a comprender que el estado de tibieza espiritual puede traer dos o tres cosas a nuestra vida. Una es la mezcla con el mundo, dos es la mezcla con las riquezas, y tres, es la mezcla con el sistema político de esta sociedad. Y lo vamos a explicar de esta manera. Tenemos que entender que la iglesia nunca fue rica en bienes materiales. La iglesia nunca, en la mirada de la iglesia, en la mirada de Cristo, nunca estuvo las riquezas naturales, estuvo como mirada o como objetivo. Todo lo contrario, la iglesia entendía que era rica espiritualmente, que Cristo había puesto riquezas dentro del hombre, dentro del nuevo hombre, que eran mucho mejores que las riquezas materiales. Por ser, Pedro dice que la fe es mucho más rica que el oro y que la plata. Entonces necesitamos entender que la iglesia era rica en obras, rica en poder del Espíritu Santo. Es por eso que Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros en una nueva naturaleza. Sin embargo, entendemos entonces que nunca el propósito de Dios es que la iglesia fuera una iglesia rica, una iglesia próspera en cosas materiales. Eso no estaba en el corazón de Dios. Sí, en obras espirituales y en cosas espirituales tenemos que ser ricos. Por lo tanto, la iglesia La Odisea fue una iglesia que tuvo muchas riquezas materiales, y esas riquezas materiales los llevó a vivir una vida tibia en el espíritu. Empezaron bien, empezaron buscando a Dios, empezaron buscando de su presencia, pero las riquezas materiales los llevó a ellos a volverse en una tibieza espiritual, a ya no depender de Dios, a ya no depender del Espíritu Santo,
a ya no depender, ¿no es cierto?, de la obra del Señor. Ya no necesitaban ellos orar para que Dios les bendijera, ya no necesitaban orar para que Dios les proveyera, ya no necesitaban orar para que Dios les ayudara en cosas materiales, porque ellos lo tenían todo. Hay que recordar que la palabra Laodicea viene de la palabra del verbo griego laos, que significa gente o significa pueblo. En otras palabras, el nombre Laodicea significa la voz del pueblo. Miren lo que le estoy diciendo. Significa la voz del pueblo. Una de las características que tenía Laodicea y lo que los llevó a la tibieza espiritual fue que primero eran ricos. Y ellos dicen, no tenemos necesidad de nada. Pero el Señor dice que son pobres y desventurados y que están desnudos. Entonces, Laodicea, por un lado, tenía la característica que era rica. Segundo, tenía la característica que tenía influencia en el mundo. Quien mandaba en la iglesia no era el Espíritu Santo. Quien mandaba en la iglesia era el pueblo, ni siquiera eran los pastores, los ministros, sino que era el pueblo. Por eso que significa el nombre Laos, la voz del pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenían tanto dinero, eran tan millonarios los hermanos en aquellos días, que la historia dice, cuando uno lee la historia de la iglesia, que ellos hacían alarde de sus carruajes, llegaban en sus carruajes último modelo, en sus carruajes quizá marca Porsche, Audi, ¿no es cierto?, a la iglesia, y las mujeres llegaban llenas de joya y con peinados ostentosos, y era la alfombra roja de aquellos días en la iglesia. Era como hoy día miramos, ¿no es cierto?, el Miami, las iglesias que están ahí en Miami, donde hay pomposidad, donde hay riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que la iglesia era rica, por lo tanto tenía influencia ante la sociedad. Se había vuelto una iglesia política. Habían dejado fuera al Espíritu Santo. Ya la voz del Espíritu no mandaba dentro de la iglesia, sino que quien mandaba era el pueblo. ¿Por qué? Porque tenían gran poder y tenían influencia sobre, ¿no es cierto?, los políticos de aquellos días. Se había vuelto una iglesia política, había dejado bajo la cruz del Espíritu, se habían salido de la cruz de Cristo y se habían puesto bajo una bandera política. Esas eran las características de la iglesia en aquellos días. Era una iglesia poderosa en lo que con respecto a las riquezas y a la influencia. Pero también se había vuelto una iglesia apóstata, que había metido al mundo dentro de la iglesia, porque ya no había poder de Dios, ya no había milagros, ya no había presencia del Espíritu Santo. Y bien lo dice ahí en el último versículo, el Espíritu Santo dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso quiere decir que los laodicenses o la iglesia de Laodicea, con tanta riqueza y tanta influencia que tenían hacia afuera y tanto mundo dentro de la iglesia, habían dejado de fuera al Espíritu Santo. Se habían olvidado de él, se habían olvidado de su presencia, se habían olvidado de buscarle. Entonces se habían vuelto en cierta manera una iglesia que relativamente no tenía necesidad de nada, relativamente no tenían necesidad de ninguna cosa. Pero es ahí en lo que acabamos de leer donde el Señor le responde, le dice: tú estás pobre, desnuda y desventurada, estás ciega. No, en otras palabras le está diciendo el Señor: todo lo material que tienes, todo lo que has ganado, esta pomposidad, esta iglesia que parece un anfiteatro, no te sirve de nada. Porque estás pobre, desnuda y eres desventurada. Tu riqueza no sirve de nada, les dice el Señor. Tu riqueza no sirve de nada. ¿Por qué? Porque esa riqueza no te va a salvar. Esa riqueza no te va a ayudar en poder ser llena del Espíritu Santo y cuando Cristo venga ser arrebatada como la novia de Cristo. Miren, estas son las características. Una iglesia que se había vuelto apóstata por la riqueza, por la influencia ante las autoridades de Estado, y que se había vuelto cómoda y que habían dejado fuera al Espíritu Santo. Se había vuelto pragmática, se había vuelto una iglesia humanista, una iglesia social, ¿no es cierto?, que se pone debajo de una bandera política. Y cuando hoy día nosotros miramos la iglesia y vemos la señal de la apostasía, que será una de las señales del últimos días, que ya la estamos viendo en gran parte del mundo, no solo aquellos apóstatas predicarán un mensaje transgiversado, no solamente se levantarán falsos maestros,
maestros, falsos profetas, sino que gran parte de la iglesia se enriquecerá, se volverá rica, como ha pasado en los Estados Unidos, la perfección humana, la perfección de iglesia, la perfección de templo, donde entendemos y comprendemos que hoy día que Dios habita en un templo y Dios no habita en un templo. Se hacen iglesias para 20,000, 30,000 personas con todo el glamour, donde en algunos lugares en Centroamérica ha ido el presidente. El presidente ha terminado orando o consagrando la iglesia, ¿no es cierto? Y no el pastor. Iglesias glamurosas, y la gente piensa que la excelencia, ¿no es cierto?, es eso, pero no se dan cuenta que la excelencia es la excelencia del Espíritu. Por eso yo les digo, la iglesia apostólica nunca pretendió tener grandes templos, nunca pretendió tener grandes cosas. Todo lo que recibían en aporte, dice la palabra, que lo repartían y los daban a quienes tenían necesidad. Los apóstoles no se volvieron ricos porque entendieron que la riqueza material los iba a poner tibio, que las cosas materiales le iba a poner tibio. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Una iglesia que solo habla de prosperidad material, pero no habla de la prosperidad del Espíritu, no habla del poder del Espíritu Santo, no habla de las obras gloriosas que el Espíritu Santo hace en los hombres y las mujeres. Hoy día vemos una iglesia que solo se preocupa del jet set, del glamour, solamente se preocupa de la perfección humana, pero no se está preocupando de la perfección del Espíritu Santo. No estamos recordando cuando Dios llama a Abraham y le dice a Dios: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Hoy día no buscamos la perfección en el Espíritu, buscamos la perfección natural con cosas materiales, y eso es lo que le estamos transmitiendo a la gente, y eso nos vuelve en una iglesia tibia. También nos hemos vuelto una iglesia política. ¿Saben ustedes que cuando la iglesia se politizó, cuando Constantino oficializó la religión cristiana como la religión del imperio, es ahí donde vino el decaimiento de la iglesia cristiana apostólica? Es ahí cuando vino la debacle de la iglesia apostólica cristiana. Es ahí cuando la iglesia se empezó a escurecer. Después de ese tiempo, cuando la iglesia fue oficializada con el Estado, ¿qué sucedió? Vinieron 500 años de oscuridad, donde los hombres no tenían luz de Dios, donde los pueblos no tenían luz de Dios. Dios dejó a algunos pueblos para que llevaran luz, tuvieron que pagar el precio, pero la iglesia se volvió una iglesia oscura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la iglesia se une al Estado, cuando la iglesia se une debajo de una bandera política, es cegada, se le cegan los ojos y se vuelve a la oscuridad. Y eso es lo que Dios no quiere, porque eso nos lleva a la tibieza espiritual. Ya no dependemos de Dios, sino que dependemos de un presidente, dependemos de un partido político, dependemos de actores políticos que no nos dan nada, que no nos van a lograr nada contra nosotros, porque la iglesia no está definida por un color político, por un gobierno. A la iglesia la define Cristo. Y eso tenemos que entender, mis hermanos, que es lo que nos vuelve tibio. La política volvió tibia a la iglesia, las riquezas de este mundo volvió tibia a la iglesia. Y dejar de buscar al Espíritu Santo, meter al mundo dentro de la iglesia, evangelizar ¿a costa de qué? Ganar almas ¿a costa de qué? Ganar nuevos convertidos ¿a costa de qué? Metiendo al mundo dentro de la iglesia, profanando lo santo, trayendo lo impuro a la casa del Señor, siendo que la palabra del Señor dice: ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Y eso quiere decir que ya no hay fuego en el altar, que ya no hay fuego de Dios en algunas iglesias. Por lo tanto, el fuego es el que gana la alma. La oración, la búsqueda, el predicar abiertamente del arrepentimiento. Pero hoy día hay muchos que están haciendo espectáculos en sus iglesias, en sus congregaciones, para atraer a nuevos convertidos. Y eso es lo que Dios no quiere. Esta es la señal a la iglesia. Esta es la señal que se dará con la iglesia. Usted me puede decir: pero pastor, si Dios quiere prosperarnos, sí. ¿Sabe para qué Dios quiere prosperarte? No para que amontones, no para que seas un rico. Pueden haber ricos en la iglesia, sí, pero la iglesia nunca será rica en cosas materiales acá en la tierra. Siempre dependerá del Señor. Y esas riquezas son para que la obra de Dios se extienda, para ganar almas, para predicar el evangelio, para invertir en el reino. No es para enriquecerse y para que la gente haga alarde como la Odisea de sus riquezas. Necesitamos volvernos a Dios.
Necesitamos entender los días que estamos viviendo. Y la pregunta nuevamente es, ¿en qué lugar te sentarás? ¿Serás parte de esta iglesia que solo piensa en riquezas, que se une a colores políticos y que mete al mundo dentro de la iglesia y que ha dejado fuera al Espíritu Santo? ¿O serás como esa iglesia gloriosa que es la iglesia de Filadelfia, que aunque no tiene tanto recurso económico, pero sí tiene una puerta abierta para predicar el Evangelio en el último tiempo? Esta es la señal a la iglesia, mis hermanos. Tiene que ver netamente con la apostasía, con el dejar fuera a Dios de los negocios de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere, y no quiere que tú lo hagas también. Así que yo quiero ministrarte y enseñarte con respecto a esto. No seamos como los de la iglesia de la Odisea. Ocúpate en las cosas de Dios. No dejes al Espíritu Santo fuera. Déjalo dentro, empieza a buscarle, empieza a buscar de su presencia. Y la pregunta es, no te sigas sentando en esa iglesia que te va a alejar de Dios, sino que siéntate en aquellas congregaciones que te hablan la verdad, que te hablan de tomar la cruz y seguir a Cristo, que te hablan de la cruz de Cristo, aquellas congregaciones que están debajo de la cruz predicando el Evangelio. Así que, mis hermanos, esta es la señal a la iglesia y este es el mensaje que hemos querido entregarte en esta hora. Así que Dios te bendiga y vamos a vernos en otra cápsula, entendiendo los tiempos de Dios, en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.